Dios ha sido bueno, amén. Amén. Gloria a Dios por todas las cosas que el Señor ha hecho con cada una de nuestras vidas. Y si bien los sábados nosotros tenemos estudio bíblico y allí en la pizarra para los alumnos tienen que anotar lo que vamos a adelantar porque hoy nos tocaba hablar de uno de los discípulos de Jesús que se llama Mateo, vamos a dejarlo para el sábado que viene para poder estudiar bien e indagar bien acerca de la vida de este gran hombre de Dios que escribió el primero de los evangelios, el Evangelio según San Mateo, que muestra a Jesucristo como el verdadero Rey de los judíos, como el verdadero Mesías. Así que merece también la atención como los demás discípulos, los demás apóstoles. Hoy vamos a hablar un poco de la sanidad del alma, la sanidad de las emociones, que muchas veces por tener heridas que aún sangran, muchas veces están afectando a nivel fisiológico, están afectando el cuerpo. Y nosotros tenemos un Dios integral, un Dios que nos quiere sanos en espíritu, alma y ¿qué más? Cuerpo. Así lo dice la carta a Tesalonicense, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz, el Jehová Shalom, el Jehová que es nuestro refugio, nuestro mejor amigo, nos tenga reservados para el día de Jesucristo en una completa salud integral en espíritu, alma y cuerpo. Y hoy vamos a hablar acerca de que Dios nos ama tanto que Él quiere sanarnos. Él quiere consolar nuestras soledades. Y a veces, como hijas e hijos de Dios, a veces tenemos diversas circunstancias vividas que hieren nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces el abandono de alguien, a veces la indiferencia, a veces el rechazo. Hay heridas que son prenatales, se gestan en el tiempo prenatal, aún desde el vientre de la madre, ¿verdad? Cuando hablamos de sanidad interior, muchas veces hablamos de personas que vienen a este mundo y eran el sexo no deseado. Por ejemplo, los padres querían un varón, y vino mujer. O los padres querían mujer y vino un varón. Y quieran o no, a veces en el vientre, ahí el niño que se está formando, que se está forjando, percibe a veces esas conversaciones, esas situaciones. O a veces en el tiempo de antes no habían ecografías, esperaban uno y venían dos. Yo conocí un pastor que decía, nació mi hermana y creyeron que allí ya estaba el parto y después venía un pedazo de carne con ojos. Y era yo. Y yo le decía, ¿por qué hablas así de vos? Porque eran mellizos. A veces esperan uno y venían dos. Y a veces esas cosas dentro del vientre o un rechazo, ¿verdad? Un embarazo no deseado o un embarazo extramatrimonial. Y bueno, ya desde el vientre de la madre muchas veces podemos venir sufriendo heridas. Y luego en la infancia, luego en la adolescencia, luego en la juventud, en la adultez. Y siempre vamos a estar expuestos a veces a las heridas porque vivimos en una sociedad en la cual tenemos que interactuar con otros, ¿verdad? Y Dios siempre está muy atento. Yo estos días hablaba con una hermana, sucedió algo, y mientras yo oraba por ella, Dios hacía muy fuerte en la oración estos dos versículos. Muy fuerte. Porque hoy en día, ¿qué está pasando? Que muchas personas mayores en esta situación que se está viviendo de pandemia mundial, se sienten a veces dejados de lado, se sienten abandonados y sienten que a veces no hay mucho sentido como para seguir adelante. Y lo que le pasa a los mayores le pasa a los jóvenes. Lamentablemente Uruguay ha tenido un récord de suicidio entre 13 a 15 años, creo, impresionante, en este año pasado y en lo que va del año. Imagínense que son mentes de niños y adolescentes, son muy frágiles a veces también. Y la convivencia a veces no es fácil. Pero la buena nueva del Evangelio, la buena noticia,
es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor se acerca a nosotros. El Señor quiere sanarnos. El Señor está dispuesto a darnos su bendición, a sanar nuestras heridas, a consolarnos, a restaurarnos, a levantarnos, a darnos esperanza. Porque aunque el mundo esté en conflicto, hermano, y en crisis, Dios no está en crisis. Y eso es lo que usted tiene que saber. El mundo estará en crisis, Dios no va a estar en crisis jamás. Entonces nadie sale así por sí solo de las situaciones. Necesita la búsqueda de Dios y el tomarse de las promesas de Dios. Y hoy quiero hablar de dos promesas en particular. ¿Sabe que los psicólogos a veces pueden captar determinado porcentaje de las heridas en las personas? En las consultas psicológicas, psiquiátricas, a veces se puede captar quizás un 80% o un 90% de las heridas, pero nunca se puede captar el 100% de dónde viene la fuente de esas heridas. Pero hay alguien que sí puede captar el 100%, y ese ¿quién es? Jesucristo. Dígalo bien fuerte, Jesucristo. Porque a Jesucristo no se le escapa nada. Al Espíritu Santo no se le escapa absolutamente nada. Él nos formó, Él nos creó, Él conoce nuestra vida y Él sabe perfectamente cuál es la raíz de algunas emociones negativas en nuestra vida. Algunas emociones que muchas veces para la gloria de Dios a través del Evangelio siempre eterno, si podemos sanar las emociones, sabemos que muchas enfermedades dejarán de afectar el cuerpo. Porque a veces son enfermedades psicosomáticas. A veces van, se hacen estudios de arriba, abajo y todo, y los médicos le dicen, usted está bien. Y a veces le dan placebo, una pastilla que no tiene nada, pero sí a usted mentalmente le da un efecto de que está medicada y ahí usted cree que se está sintiendo mejor. Pero quien puede erradicar toda soledad, toda depresión, toda angustia, toda tristeza realmente de nuestra vida es el Señor Jesucristo. No hay otro, no existe otro. Pero el Señor Jesucristo sí se puede. No es con drogas. Muchas veces escuchamos a personas que sufren de diversas adicciones y que usan la droga como un escape para ver si por lo menos se sienten las nubes un par de horas, un rato. Y después vuelve a la misma condición y peor todavía. Fuera de que está atentando contra su propio cuerpo. No es el alcohol tampoco que atenta contra nuestro propio cuerpo. No es tampoco en otro tipo de prácticas, porque hemos comprobado y visto que muchas prácticas filosóficas que hay por ahí, personas que quizás están todo el día con el bum, 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 ante determinada presión, saltan como resorte. Entonces, la paz que decían tener no era tal paz. Y el boom, 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 ahí. Yo conocí personas que decían, como estaban estresados en la oficina, se iban al baño porque tenían que hacer 5 minutos en el baño de zoom, zoom, zoom. Y después volvían y era peor que antes. Ni haciendo posiciones de determinados animales, ni de serpiente, de no sé qué más cosas. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Bendito sea Jesucristo, que nos ha hecho verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Jeremías 30:17 es una maravillosa promesa del Señor para nuestras vidas, y era uno de los versículos que me venían
muy patente a la mente el otro día, constantemente, hablando de la majestad de Jehová y de su providencia. Sí, diga conmigo, la majestad de Jehová y su providencia. ¿Qué es providencia? Viene de proveer, ¿sí? La majestad de Jehová y su providencia, nos habla el versículo 17 y dice así en Jeremías 30. Mas yo, dice Dios, Él es el único, mas yo. Se pone en primera persona, el gran yo soy, aquel que Moisés dijo, me envías delante de Faraón porque querés que los hebreos sean libres, pero ¿quién le voy a decir a Faraón que me envía? Y él dice, decirle que el yo soy el que soy, el yo soy me envía. Dice la palabra del Señor, mas yo, dice Dios, es un compromiso de Él. ¿Sí? Y cuando Dios se compromete en algo, Dios no miente, Dios no engaña, Dios no falla, Dios cumple lo que se promete. El tema es que nosotros tenemos que creer en la promesa dada de parte de Dios. Deje de dudar de Dios. Quite la duda, quite la incredulidad, quite las incertidumbres de su vida, porque la duda debilita la fe. Y Dios dice, mas yo, el yo soy, haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Quizás hay heridas que usted no las ve, porque no son heridas visibles, pero Dios ve las heridas emocionales, Dios ve las heridas del alma, Dios ve el rechazo, Dios ve el abandono a veces de los hijos, de la familia, de los nietos, del cónyuge, el desprecio a veces que usted está sufriendo, Dios lo ve y a veces eso genera heridas. El rechazo de un padre. Pero Dios dice, yo he visto esas heridas. Un abuso en la infancia, un abuso en la adolescencia. Mas yo, dice el Señor, no importa la clase de herida que tengas, mas yo haré venir sanidad para ti. Yo, dice el Señor. No otro. No hay otro. No hay otro de quien aferrarse, de quien agarrarse, solo de Cristo, solo del Señor. Yo logré sanar muchas heridas en mi vida a través de Cristo, a través del Señor. Logré liberarme de noches a veces de llanto, de depresión, ¿a través de qué? De Cristo, de Jesús el Señor, el Todopoderoso. La grandeza de Dios para sanar heridas. Mejor que un enfermero, mejor que un médico. Cuando el Señor sana, nunca más volvemos a sentir dolor sobre esa herida. Y dice, mas yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque, y esto me llamaba mucho la atención, desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hermana querida, hermano, ¿alguna vez te sentiste así? ¿Olvidado por todo el mundo? ¿Que muchos fueron malagradecidos con tu vida? ¿Desechados? Yo me he sentido así a veces. En alguna etapa de mi vida. Tanto esfuerzo, tanto ayudar, tanto correr para acá, para allá. Y a veces, ¿qué pasa? A veces padres, que dan una mano constantemente a sus hijos, ya son grandes, hombres grandes, mujeres grandes. Y en determinados momentos dejan los padres poner al costado. Allá está lleno de geriátrico, de personas a veces que no hay tiempo, hay que trabajar. Bueno, algunos puede ser. Pero en otras sociedades a los ancianos
se los tiene así impecables en la familia porque tienen la sabiduría de los años. Y hay personas que se sienten muy dolidas por esto. Se sienten desechadas, sienten el dolor de la soledad. Dice, desechada te llamaron, y inclusive algunos, muchos enemigos tuyos, dicen, porque Sión representa la hija de Dios. Cuando dice desechada te llamaste Sión, de la que nadie se acuerda. ¿Sí? Se está hablando de la hija de Dios. ¿Sí? Muchas veces fallaste, erraste, muchas veces hasta tus propios hermanos te dejaron de lado. Pero acá dice, desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. 18, así ha dicho Jehová, aquí yo hago volver a los cautivos de la tierra de Jacob, y tendré misericordia, y será edificada, y ahí habla Dios de toda esa majestad de Dios, que puede Dios en su poder y en su sabiduría, poder restaurar, poder levantar, poder sanar, poder fortalecer, poder hacer nuevas todas las cosas. Pero hermana querida, si te sentís herido, si te sentís desechado, si pensás que nadie se acuerda de ti, la buena noticia es que hay alguien que se acuerda constantemente de ti. Dice que delante de Dios, dice que estás esculpida en las palmas de las manos del Señor. Que aunque todos te dejaren, dijo David, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Dios me recogerá, se acordará de mí, me ayudará, me bendecirá, porque ese es el Dios todopoderoso que nos ama. A su nombre y al pueblo de Dios. Así que se puede erradicar toda soledad de nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Se puede erradicar toda soledad? ¿Sí? Se puede quitar ese sentimiento de que, todos se olvidan de mí, nadie me pregunta cómo me fue en el médico, nadie le importa cómo me fue en el análisis, nadie me importa si esto, y nadie me importa si comí, nadie me importa si pagué la cuenta. O a veces no estamos así. Hay alguien que siempre está dispuesto a escucharte y a que le cuentes todo. Pero Él no solo te escucha, Él también te responde. ¿Y qué hace? Mueve su mano a favor tuyo. Amén. Y ese es Jehová. Él está comprometido en sanar nuestras heridas del alma, sanar nuestras emociones, sanar nuestros sentimientos, sanar, aleluya, para que podamos tener gozo y alegría, paz, aleluya, y felicidad en medio de las situaciones que se viven en este mundo en crisis, aleluya. Hay alguien que puede darnos paz y es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Y luego quiero ver el otro versículo tan importante, porque Dios trae bendición para ti. No solamente sana tus heridas, no solamente quita esa soledad, no solamente, aleluya, Él se goza en ti, demostrándole a todo el mundo que no estás olvidada, sino que hay alguien que siempre se acuerda, y es Dios. En Isaías 54, 11. Aleluya. Aquí hay otra promesa de parte del Señor, porque muchas veces cuando las personas se sienten así, heridas, olvidadas, desechadas, también a veces hay otro síntoma, y que se sienten fatigadas. Capítulo 54, versículo 11. Amén. ¿Tenemos ahí? Mire cómo ve Dios
a veces, porque Dios nos entiende. Yo decía el otro día, el Señor nos entiende. Yo no necesito que me entienda nadie. A mí no me importa si los demás me entienden o no me entienden. Yo solo sé que hay alguien que a mí me entiende. Y que me conoce, me formó en el vientre de mi madre, como decía David. Estabas ahí en el vientre de mi madre, poniendo ojitos, poniendo deditos, poniendo uñitas, poniendo cejitas, poniendo pestañitas. Estabas ahí. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos formándome en el vientre de mi madre. Y a su vez, hay alguien que conoce todo de nosotros. Dios es maravilloso porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Entonces Él puede entender todas las situaciones. Algunos quizás a veces se sienten heridos, como le decía en Jeremías, a veces otros se sienten olvidados, quizás otros se sienten, como veíamos recién en Jeremías, ¿cuál era la otra emoción? Desechados. Pero hay otros en Isaías que se sienten, dice aquí, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Hay mucha gente que se siente fatigada. Veo que algunos, yo conocí a alguien que una vez a un perro le puso Fatiga de nombre. ¿Qué es una fatiga? Aquí tenemos a alguien que está estudiando algún área de medicina. ¿Qué es estar fatigado? Tener un cansancio en extremo. Un cansancio en extremo, ¿verdad? Como dificultad para respirar. ¿Sí? Una respiración entrecortada, pocas fuerzas, pocas ganas emocionales también de seguir. Y dice aquí que el Señor muchas veces así, dice que muchas veces ve a muchos que están fatigados. ¿Y por qué? Como si hubieran pasado por una tempestad, como si hubieran tenido que remar contra la tormenta en medio de alta mar. ¿Y qué más? Sin consuelo. Yo entiendo que hay gente que no quiere ser consolada. No quiere aferrarse a situaciones que vivieron, que les generaron un dolor, un sufrimiento, un estancamiento. Y ellos así vivan amargado toda su vida, ellos quieren seguir ahí. Pero cuando una persona está en sus facultades mentales, pienso yo, psíquicas y mentales, todo son normales, creo que cualquier persona aceptaría ser consolado, tener un hombro donde llorar, tener un abrazo, tener un mimo de parte de Dios, una palabra de refrigerio y soltar ese dolor. Por eso Dios dice, muchos están así, pobrecitas, fatigadas, con tempestad y sin consuelo. Pero he aquí, dice, y otra vez vuelve a decir yo. Otra vez el yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. ¿Qué dice? Cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Si bien está hablando del amor eterno de Dios hacia Israel, su pueblo terrenal, también lo habla sobre sus hijos, sobre su iglesia. ¿Sí? Quien está en la acción poética, el carbunclo se refiere a algo que brilla en la oscuridad como un carbón encendido. En las acciones poéticas antiguas, el carbunclo es eso. Dios quiere hacerte brillar, aún en medio de la oscuridad. Dice el Señor, yo te cimentaré sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Un material duro, el zafiro, que ayuda
a cortar y a darle forma al diamante. También es una hermosa piedra preciosa. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Aquellos que están fatigados, aquellos que están desconsolados por la pérdida de un ser querido, quizá por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de su matrimonio, por la pérdida de su salud. Dios quiere fortalecerlos. Dios quiere edificarlos sobre cimientos firmes y hacerlos brillar. Y hacerlos brillar. Dejemos que el Espíritu Santo vuelva a las grietas de la memoria y traiga una liberación y una sanidad completa a cada una de nuestras vidas. Dejemos que el bálsamo de Dios, el aceite que desciende del trono de la gracia de Dios, comience a suavizar y a sanar. Que ese buen samaritano que un día se compadeció de aquel judío golpeado en el camino, los judíos no se compadecieron de él y era de su pueblo, pero si un samaritano, un extranjero, alguien que pasaba por ahí, en realidad judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se odiaban. Los judíos trataban a los samaritanos de perros, pero ese samaritano dice que pasó y cuando vio a ese judío tirado, golpeado, asaltado por los ladrones, dice que sacó de su cabalgadura vino y aceite, curó, sanó esas heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le pidió al mesonero que lo cuidara. Le pagó la estadía de ese judío y a su vez le dijo: si algo gasta de más, yo cuando vuelva te lo pagaré. Ese samaritano es Jesucristo, es Jesús. Por eso, hermanos, yo sé que este tiempo de pandemia no ha sido fácil para muchos. Muchos han sufrido pérdidas económicas, muchos han sufrido por pérdidas de seres queridos, muchos han sufrido por luchas propias de ellos que están viviendo, por el encierro, por el temor a lo que va a pasar. A veces he visto gente relegada en su casa, en su dormitorio. Hay personas que a veces ya están tan depresivas que ni siquiera pasan en lugares oscuros, ni siquiera son capaces de abrir la ventana para que brille la luz del sol. Hay jóvenes que quizás ya no quieren, están en la incertidumbre, que no saben si volver a estudiar o no estudiar, porque si este mundo sigue así, ¿para qué van a estudiar? Y Dios dice hoy: no, hay esperanza, hay un porvenir, hay algo que yo voy a hacer, hay algo que yo quiero hacer con tu vida. Satanás es muy astuto para hacer ahogar a la gente a veces en un vaso de agua y hacer que estos sentimientos y estas emociones estén ahí alrededor obrando. Pero nadie está solo cuando Dios está con él. Nadie sigue enfermo cuando Cristo el sanador pasa por ahí y sana las heridas. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde. Que el Señor te fortalezca. Y si estás fatigada de la vida que estás llevando, bueno, es hora de venir a Jesús. Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Aleluya.